Varias obras se encuentran paralizadas por la falta de fondos que debían ser liberados por el Ministerio de Hacienda con financiamiento del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, manifestó el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. La ley del FONACIDE, aprobada por el Congreso Nacional, permitió el desembolso de 250 millones de dólares, de los cuales un 28% corresponde a obras públicas. El Parlamento aprobó la ley del FONACIDE y la distribución. Y es una cuestión política, en decir, basta, se acabó esta cuestión, se define de esta manera. O si no, es un debate de doctrinarios interminables, si es royalty, si es compensación. Pero ¿qué pasa mientras tanto? No se están ejecutando las obras. Y evidentemente que yo ya dudo de que algunos técnicos por ahí no quieren que se hagan las obras. La demora en la reprogramación del presupuesto del MOPC genera el retraso en el pago de anticipos y la adjudicación de contratos ya licitados. Nosotros tenemos un impedimento hoy de poder adjudicar más de 40 contratos de empedrados, también contratos de construcción de puentes y de recapado en ciudades, en razón a que tenemos que efectivamente incorporar esos recursos al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Buenas noches, bienvenidos a Esto Pasó, el informativo de la TV Pública Paraguay. Muchísimas informaciones en el plano, sobre todo económico, pero también vamos a hablar de deportes. ¿Qué tal, Jotita? Buenas noches. Carmen, ¿cómo estás? Un cordial saludo a todos los televidentes de la TV Pública. Ya pasó las fiebres de las eliminatorias, una semana llena de emociones para la albirroja, pero ahora ya nos vamos a meter de lleno en el campeonato local y vamos a hablar de dos partidos que resaltan en la primera fecha de las revanchas del Clausura. Mientras tanto, hablemos de esto que tiene que ver con la conferencia de prensa del ministro Salim Busarquis, porque después de eso, gremios de la construcción se reunieron con el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Ellos señalaron que varias obras de infraestructura se encuentran paralizadas por la falta de fondos. Los gremialistas expresaron su preocupación por la falta de reglamentación de la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, y exigieron su cumplimiento en lo posible desde este 31 de octubre. Julio Mendoza, presidente de la Cámara Paraguaya de la Vivienda, aseguró que hay fantasmas que intentan trabar esta reglamentación. A nosotros ya no nos importa quién pone palo a la rueda o a quién no le gusta. Nosotros venimos y queremos el apoyo de la opinión pública y alertamos incluso a estos comunicadores que han sido propulsores de esta ley, que se cumpla la ley del FONACIDE, así como ha sido promulgada. Hay una ley y está el dinero. El dinero está disponible, está en el banco y está la ley que hay que cumplir. Si eso se cumple, vamos a tener mucho trabajo y bienes para todo el país, tanto en el campo de infraestructura como en el campo de educación. Los gremios de la construcción advierten con una movilización para el día martes próximo frente al Ministerio de Hacienda con sus camiones y trabajadores en caso de no obtener respuestas en esta semana. La deuda de Petropar con PDVSA de Venezuela no sufrirá modificaciones a pesar del quiebre en las relaciones diplomáticas, afirmó el titular de la petrolera estatal. El capital del compromiso es de 264 millones de dólares, el cual fue refinanciado con una tasa de interés del 2%. Hay acuerdos firmados, hay plazos que se deben cumplir, que se deben respetar y no nos preocupa en absoluto este problema diplomático que tiene Venezuela con Paraguay. Nosotros aseguramos el aprovisionamiento de combustible para todo el país y también aseguramos el pago normal de la deuda con los demás proveedores y seguir pagando a PDVSA el interés pactado que tenemos que pagar cada 6 meses y sin ningún problema, no nos afecta en absoluto, a Petropar no le afecta en absoluto este conflicto diplomático. Recordemos que Petropar cerró a septiembre de este año con una utilidad de 55 millones de dólares y con un precio del combustible estable en relación al año anterior. En diciembre estará listo el segundo informe preliminar del Censo Económico Nacional que revelará datos relacionados con el desarrollo económico y financiero del país. Este censo además permitirá la actualización del año base de las cuentas nacionales del Banco Central del Paraguay y la posibilidad de realizar estudios de mercado para inversiones públicas y privadas. Este censo económico se realiza luego de 47 años en el país, o sea, casi medio siglo sin información sobre actividad económica, sobre ingresos y gastos de las empresas. Entonces, el Estado tiene que fijar políticas que le ayuden a desarrollarse. Este censo va a servir para eso. Los resultados definitivos se divulgarán en diciembre del próximo año.
Los docentes del país recibirán el pago de bonificación por un segundo hijo. Hoy fue aprobado el proyecto de ley en la sesión de la Cámara de Senadores. Los maestros se mostraron satisfechos por este logro. Una alegría inmensa para muchos trabajadores de la educación. A lo mejor dentro de nosotros están los que no van a cobrar, pero es un beneficio muy importante que nosotros creemos y es la lucha, es la resistencia, es la organización que hace posible que este beneficio una vez más dé un paso y esperemos así también una voluntad de parte del presidente para que firme y para que se pueda efectivizar esta suma para los compañeros y compañeras. Queda pendiente que el Ejecutivo remita al Congreso Nacional una adenda que concede otro beneficio por el tercer hijo. Hablemos de deportes ahora porque este fin de semana empieza ya puro fútbol desde mañana. Es así, Carmen. El día de mañana arranca la primera fecha de las revanchas del torneo Clausura, pero nosotros vamos a ir un poquitito más allá en esta oportunidad. Vamos a hablar de Libertad, quien va a tener una parada muy complicada el día sábado. A las 16:30 va a visitar a Nacional. El equipo de Libertad entrenó en Tuyucuá esta mañana pensando en el juego del día sábado precisamente ante Nacional. Rubén Israel hizo trabajos tácticos en cancha, junto a un trabajo futbolístico también con los jugadores. Los que no realizaron trabajos normales fueron los dos jugadores a servicio de la selección. Estoy hablando de Miguel Zamudio y José Ariel Núñez, ambos titulares en el partido ante Perú. Israel dijo que no va a confirmar todavía el equipo, recién lo va a hacer el sábado al mediodía para esperar la recuperación de estos dos futbolistas. Pero escuchemos lo que decía José Ariel Núñez, una de las principales figuras del equipo gumareño. Ahora prepararnos para lo que es Nacional. Tratar de ganar este partido va a ser fundamental para nosotros porque estamos ahí detrás de Guaraní los dos juntos. Yo creo que el que gane ahí quedará como segundo y nada, esperando ya el partido y prepararnos para eso. ¿Lo ves como decisivo este partido, José Ariel? Sí, yo creo que sí, porque los dos estamos con el mismo puntaje. Yo creo que el que se tropieza ahí va a quedar muy relegado de Guaraní, ya que nos lleva un par de puntos muy importantes que hay que tratar de contrarrestar eso. Ya dependiendo del resultado de ellos mañana, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tratar de ganar y seguir peleando. Israel no solamente espera la recuperación de José Ariel Núñez y de Miguel Zamudio, sino que también espera a ver cómo llegaron Eguren y Muñoz, ambos al servicio de la selección celeste, quien cayó por goleada. Ha sido derrotada la selección celeste a manos de Bolivia en la altura de La Paz. Bueno, más adelante tenemos más deportes. Mientras tanto, hablemos de naturaleza, porque hoy se celebra el Día de la Protección a la Naturaleza. En conmemoración a este día, la Asociación Guirá Paraguay, en conjunto con otras instituciones, prevé celebrarlo durante todo el mes con diversas actividades, entre ellas una jornada de limpieza en la Bahía de Asunción. El 28 de octubre vamos a estar en la Avenida Costanera celebrando el tema de la protección de la naturaleza y el Festival Mundial de las Aves. La Bahía de Asunción es un área protegida, es para todos. Queremos embellecerla, queremos tener sus playas limpias para el disfrute de la ciudadanía y también para toda la biodiversidad que se encuentra en esta zona importante de Asunción. También se prevé una charla acerca del cambio climático para el 26 de octubre a las 19 horas en el local del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ubicado frente a la Cruz Roja. El próximo jueves 25, estudiantes de la educación superior marcharán por las calles de Asunción en rechazo a la ley de la reforma de educación superior aprobada por la Cámara de Senadores semanas atrás. El anuncio fue realizado por dirigentes del Frente Estudiantil por la Educación. No solamente los estudiantes están movilizados, sino que esta es una cuestión, es un movimiento social en este momento. Y es lo que definitivamente, en condiciones inclusive mucho peores al del modelo chileno, se trata de instalar en nuestro país y que definitivamente tenemos una interpretación de que esto simplemente volvería caótico el sistema de educación superior y que definitivamente no responde a la reivindicación histórica de la educación pública, gratuita y de calidad. Los universitarios tendrán como punto de partida el Panteón Nacional de los Héroes, desde donde marcharán hasta el Congreso Nacional. Representantes estudiantiles intentarán dejar sus propuestas a los parlamentarios. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, se prepara para realizar huelga a causa de los recortes presupuestarios aplicados por Hacienda al ente. La huelga podría llevarse a cabo desde el 29 al 31 de octubre y afectaría los servicios de energía, ya que de los 5.000 funcionarios de la ANDE, 4.000 son afiliados al sindicato. En nuestro acuerdo con la ANDE, este año pretendemos mejorar el salario de por lo menos
el 50% del trabajador de la ANDE que está muy cerca del salario mínimo. La política aplicada por el ministro Ferreira, Ruschetti, el ministro de Hacienda, es claramente neoliberal, claramente oligárquico. Cuida los intereses de los sectores pudientes, claramente representante del sector sojero y ganadero, que no pagan impuestos. Entonces lo que ha hecho el ministro Ferreira es apropiarse del dinero del ANDE. Acusan al ministro de Hacienda de apropiarse de los recursos destinados a la ANDE y de no llegar a un acuerdo en las negociaciones con las autoridades de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Desarrollar proyectos de infraestructura a través del fideicomiso es el tema principal del 22º Congreso Latinoamericano de Fideicomiso que se lleva a cabo en nuestro país hasta el día viernes. El presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, Jerónimo Nasser, cree que en Paraguay existe una necesidad de inversiones, especialmente en obras viales. Y esta herramienta, el fideicomiso, estamos convencidos que va a ser una de las partes fundamentales para este crecimiento. Por eso la importancia de este Congreso y también del recientemente terminado programa fiduciario internacional, ¿verdad? Que 35 jóvenes paraguayos lo han hecho. Para Orlando Tovar, presidente del Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, estas inversiones pueden ser aprovechadas a través de negocios ligados a la agricultura y su desarrollo. La experiencia que se tiene después de estos congresos es que el negocio fiduciario en el país anfitrión repunta, crece, se diversifica en nuevos negocios. Es una oportunidad de alguna manera para ver los diferentes negocios que se hacen en otros países, tanto de fondos públicos como de fondos privados. Pero para saber un poquito qué es el fideicomiso, esto es un contrato donde una persona o entidad transmite bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona física o jurídica para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero. La declaración jurada de bienes patrimoniales que los funcionarios y demás autoridades estatales deben presentar a la Contraloría no debe ser pública, señaló el presidente del Senado, Jorge Oviedo Mato. La divulgación de estos documentos podría fomentar acciones delincuenciales. Yo dije que las cosas están para que se publiquen cuando hay una necesidad, por decir nomás, yo tengo tanto, ¿para qué? Para que mañana me estén buscando algunos para llevarme y después pedir plata. No hace falta. Eso no es propósito. Ahí van a entrar los secuestradores en internet, van a decir, hola, este tiene tanto de su cuenta tal, entonces le vamos a secuestrar a él y su señora va a poder quitar tanto y ella no va a pagar tanto. Le vamos a secuestrar a su hijo, este tiene tanto. No, eso no tampoco. Las declaraciones juradas deben tener un previo asesoramiento técnico de tasadores patrimoniales, dijo el senador. La construcción de un Estado inclusivo e igualitario es el espíritu del primer plan de igualdad y no discriminación. Este es impulsado por la Secretaría de la Función Pública que fue presentado y debatido hoy por funcionarios y organismos del Estado. Este plan propone que la inclusión de las personas con discapacidad se dé, por ejemplo, en un 5% en las instituciones públicas, teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios públicos de cada institución. Se están llevando estos foros y se está socializando el plan de igualdad para poder implementarlo, lógicamente. La inclusión laboral tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, sus derechos y una perspectiva de género. El censo 2012 pretende llegar a todos sin distinción. Es por eso que la Fundación Saraquí, en la lucha por promover una sociedad inclusiva, justa y humana, en conjunto con la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, SICOM, impulsan el plan de concienciación sobre la importancia de censar a las personas con discapacidad. Esta es una campaña de la Fundación Saraquí que lo que busca es sensibilizar a la gente sobre lo importante que es registrar a las personas con discapacidad en este censo nacional que se hace después de 10 años, porque el Estado, para hacer sus políticas y presupuestos públicos, se basa en los datos del censo, ¿verdad? Se estima que alrededor de 1 millón de ciudadanos en el país tiene algún tipo de discapacidad, pero solo alrededor de 55.000 están censados. Bueno, tenemos mucho más de deportes, Jotita. Sí, lógicamente, porque el día de mañana ya arranca la fecha de este torneo clausura, donde resaltan dos partidos, el de Nacional y Libertad y por supuesto el de Cerro Porteño y Guaraní. Pero vamos a hablar primero del puntero del campeonato de este equipo, el de Diego Alonso,
quien también ya está concentrado para el partido del día de mañana a las 19:30 en Defensores del Chaco ante Cerro Porteño. Diego Alonso no tiene ningún tipo de dudas para armar el equipo, un Diego Alonso que viene confiado, que viene conforme con el equipo que viene plantando en cancha, teniendo en cuenta el último resultado, victoria de 2-0 ante el equipo ñuense, el equipo de Rubio Ñu. Pero Diego Alonso, así de esta manera, no plantearía ningún tipo de cambio para el partido ante Cerro Porteño. Este es uno de los jugadores titulares. Vayamos rápidamente a la formación de Guaraní para el día de mañana con el Vasco Aurrecochea en portería, línea de 4 en el fondo tradicional, con Filippini, Luis Cabral, Aldama y Aranda la línea de 4, volantes Iván González Ferreira por derecha, Orteman y Palau los volantes centrales, Ramón Darío Ocampo como volante por izquierda, Dante López y Centurión los delanteros del equipo de Diego Alonso, puntero del campeonato con 28 unidades. Su rival, Cerro Porteño, que viene entrenando también sin sus seleccionados, quienes fueron 5 en total. Y hablo de Diego Barreto, Fidencio Oviedo, Jonathan Fabro, Pedro El Ganso Benítez y Julio Dos Santos. Fossati espera la recuperación de ellos y así como están las cosas pondrá equipo copero para el partido de mañana. Diego Barreto en portería, Mariano Uglesic, Pedro El Ganso Benítez y César Benítez la línea defensiva, Bonet como carrilero por el sector derecho, Fidencio Oviedo y Julio Dos Santos los volantes centrales, Walter López o José Domingo Salcedo, la única duda que tiene Fossati lo va aclarar el día de mañana. Jonathan Fabro de enganche, Santiago Salcedo y Hernán Rodrigo López en ataque el equipo de Fossati para el día de mañana, para enfrentar nada más y nada menos que al puntero. A 13 puntos está Cerro Porteño de Guaraní. Lejos. Lejos. Muchos esperan que caiga Guaraní. Vamos a ver. Veremos qué Nos pasa. vemos mañana nosotros. Nos reencontramos el día de mañana. A las 8 menos cuarto por TV Pública Paraguay. Gracias por la compañía.